Dios les bendiga a todos. God bless you all. Gracias por estar con nosotros en este día. And we thank you for being here with us today. Y aunque sabemos que siempre hay muchas oportunidades y lugares donde podríamos estar, Although there are many places and opportunities for us to be at, hemos corrido a la casa de Dios. we ran to the house of the Lord. Y damos gracias a Dios por esa And we bendición. thank God for that blessing. Quiero seguir un poquito el tono de la última canción que hemos entonado. I want to continue a little bit with the same tune of the last song that we were singing. En las últimas semanas, Hollywood ha elaborado películas muy curiosas, hermanos. In the last few weeks, Hollywood has elaborated very curious movies. Han regresado a películas donde representan los tiempos medievales, They've gone back to the times where they represent the medieval times, donde los reyes gobernaban la tierra, hermanos. where the kings governed the land. Y podemos ver cómo toda la gente alrededor del rey, hermanos, And we can see how everybody around them, se sujetaba a la voluntad del rey. they submitted to the king's will. Y nada pasaba si no era por la voluntad del rey. And nothing would happen if it wasn't the king's will. Cuando cantamos acerca de nuestro rey, hermanos, And when we sing in regards to our king, Jesús, nuestro rey soberano, Jesus, our sovereign king, y la canción habla de que no podemos traerle nada a él que sea honorable para un rey, hermanos. and the song says that we have nothing to bring to him that's honorable. Sin embargo, él, con toda su gracia y todo su amor, hermanos, But in fact, him with all his grace and all his love, nos recibe tal como somos, he receives us as we are. no exigiendo nada, He's not expecting anything, no pidiendo nada especial de nadie de nosotros, hermanos, or asking of us anything special, sino solamente nuestra adoración y nuestro corazón hacia él, hermanos. but solely our hearts and our worship to Y him. mi pregunta en este día es: And my question today is, ¿qué tan difícil es darle nuestra adoración a Jesús? how difficult is it to give our God our worship? ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? How hard is it for us? ¿Por qué se nos hace tan difícil adorar al Rey? Why is it so hard for us to worship our King Cuando que no nos está pidiendo algo material, when He's not asking of us anything material? no nos está pidiendo nada en esencial de nosotros, Essentially, He's not asking anything from us, sino que solo nuestro corazón, hermano. but our hearts only. Solo el corazón. Just our hearts. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Y bendecimos esta palabra, Señor, de este día, We bless this word today, sabiendo, Señor, que nada sucede si no es tu voluntad, knowing that nothing happens if it's not your will. que ningún corazón, Señor, está oculto de ti, Padre, That there's no heart that is hidden from you. que tú conoces aún lo más íntimo de nuestros pensamientos, Señor. You know the most intimate of our thoughts. Adoramos tu nombre en este día We worship your y name te damos gracias and we thank you porque nos permites escuchar y hablar de tu palabra, Señor. because you allow us to listen and speak about your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dele gloria al Señor, hermanos. Give glory to God. Amén. Gracias, Padre, te alabamos. Siguiendo el tema que hemos iniciado unas semanas atrás, Continuing the topic that we initiated a few weeks back, de cómo nosotros podemos o debemos hacer crecer un carácter espiritual en nuestro ser. of how we should and could create a spiritual character. Y el pasaje que hemos escogido como base para estos temas
And the base passage that we have chosen for this topic, Segunda de Pedro 3:5, 2 Peter chapter 3 verse 5, que es un pasaje que lo hemos leído en repetidas ocasiones, which is a passage that we've heard in repetitive donde occasions, el apóstol Pedro, hermanos, where the apostle Peter nos anima a poner toda diligencia o echarle todas las ganas, como decimos, where he encourages us to give all and put all our diligence into this, a ponerle más a nuestra fe, hermanos. to place more into our faith, Agregarle a nuestra fe la virtud que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. to add to our faith virtue which God has placed in our heart. Y ahora vamos a ver otro de las cosas que Dios pide, hermanos, And today we're going to see another thing that God is que son asking of us, dentro de las cosas que todo creyente necesita hacer, hermanos. which is in those things that all believers need to do. Y Pedro dice que a nuestra fe hay que añadirle también conocimiento, hermanos. Peter says that to our faith we need to add knowledge. ¿Por qué es tan importante el conocimiento en la vida de un creyente, hermanos? Why is knowledge so important in the life of a believer? ¿Y cómo podemos tener un mejor entendimiento de lo que significa esa palabra o esa frase? And how could we have a better understanding of what that phrase means? Las diferentes traducciones que tenemos de la Biblia, hermanos, The different translations that we have of the Bible nombran la palabra conocimiento de diferentes formas. the word knowledge is referred to in different ways. Los escritos originales, cuando hablaban de la palabra conocimiento o gnosis en griego, The original writings, when written in Greek, it was gnosis. Ellos se referían a cosas muy en particular y dependiendo del texto así la traducían. They referred to it in very particular things, depending on how the text was. That's what. Y en it algunas meant. ocasiones encontramos que conocimiento puede ser ciencia And in some occasions, we know that knowledge it means science. y a muchos nos asusta la palabra ciencia, ¿verdad? And to a lot, that word science scares Porque us. creemos que es algo que solo viene de las universidades o de las altas jerarquías de estudio. It's something that we think comes from the universities or the hierarchies of studies. Pero ciencia en realidad, hermanos, But science in reality es el conocimiento que Dios da a cada uno de nosotros. is the knowledge that God gives each and every one of us. También lo traducen como entendimiento It's also translated as understanding o como inteligencia. or intelligence. Palabras que a veces nos cuesta digerirlas porque pensamos que una persona inteligente es una persona que conoce mucho. These are words that are hard to digest because the word intelligence means that is somebody who knows a lot. Pero la palabra que más se aplicaría a este tema, hermanos, But the word that is most applicable to this es topic la frase sabiduría. is the phrase or word wisdom. Y la sabiduría no tiene que ver tanto con el conocimiento Wisdom doesn't have to do so much with the knowledge o la ciencia de cosas extrañas, or the science of strange things, sino que sabiduría es más que una conducta correcta, hermanos. but wisdom is in reality a correct conduct. Sabiduría es saber cómo conducirnos, Wisdom is how do we conduct ourselves? cómo vivir en el mundo. How do we live in the world? Cuando tenemos que tomar alguna decisión correcta o no hacer esa decisión. When we have to make a decision or not take that La decision. sabiduría nos va a guiar, hermanos, Wisdom is going to guide us a tomar las decisiones to make those o a decisions no tomar las or to decisiones. not make those decisions. La sabiduría nos guía a decir las palabras correctas Wisdom guides us to say the correct words. y la sabiduría nos guía a callar cuando es necesario callar, hermanos. And wisdom also shows us how to be quiet when it's Entonces, necessary. cuando hablamos acerca de el entendimiento que Dios quiere que tengamos, So when we speak about the understanding that God wants us to have, es un entendimiento muy peculiar acerca de la voluntad de Dios, hermanos. it's a peculiar understanding in regards to God's will. Ahora, hay algo que también tenemos que entender que es claro, And there's something that we have to understand that's clear, que el único que tiene todo conocimiento, hermanos, that the only one that has all knowledge es Dios. is God. Ningún ser humano puede tener todo el conocimiento.
No human being can have all knowledge. Y aunque han habido hombres muy inteligentes Although there have been men that are que han really hecho smart, cosas que son importantes y necesarias para nuestras vidas, that have done things that are really important and necessary for sin our embargo, lives, ellos no han tenido todo el conocimiento. they still don't have all of the knowledge. Dios tiene todo el conocimiento. God has all of the knowledge. Por eso decimos que Dios es omnisciente. That's why we say God is Omnisciente. omniscient. Todo lo conoce. Everybody, He knows it all. Sin embargo, a nosotros, los But humanos, in fact, us humans, nos ha dado la capacidad y la habilidad de adquirir conocimiento, hermano. He has given us the capability to acquire this knowledge. Y aunque usted tal vez no lo recuerda, porque yo tampoco lo recuerdo, Perhaps you may not remember, just as I don't. pero desde que nacemos con conocimiento, hermano. Since we were born with knowledge. Se dice que un bebé en el vientre de su madre It's said that a child in the womb of his mother escucha las voces. hears the voices. Y cuando el bebé nace, hermanos, And when the baby is born, reconoce la voz de su mamá, recognizes la voz de su papá, the voice of the mother and the la voz father, de sus hermanitos, the voice of his siblings, y reconoce los ambientes donde ha estado, hermanos. and he recognizes the ambiences where it Por has eso been. usted se dará cuenta que los niños que nacen en la iglesia That's why the children that are born in church, no les molesta la música, hermanos, the music doesn't bother them. porque ya nacen escuchando la música. Desde que están en el vientre ellos han escuchado la música. From being in their womb, they have been listening to the Y music. cuando los traen a la iglesia, So when they bring them to the church, eso es lo que yo escuchaba. this is what I was listening Claro, to. no lo dicen, Of course, they don't say it, pero lo reconocen, hermano. but they recognize it. Reconocen la voz del papá, They recognize the father's voice. reconocen el humor, They recognize the humor. porque aprenden a olfatear a sus padres, hermanos. They learn to sniff their parents. Entonces, el niño, hermanos, o el ser humano, ya nace con un conocimiento dado por Dios. So this child, this human being, is born with the knowledge of God. Pero no nos quedamos ahí. But we don't stop there. Cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo más conocimiento, hermano. And as we get older, we acquire more knowledge Vamos adquiriendo más sabiduría, hermano. and more wisdom. Y por ahí dicen que entre más viejos, And it's said there that the older you are, más sabios. the wiser you A are. veces no es tan cierto eso, ¿verdad? No lo crea mucho. And sometimes it's not true. Don't believe it. Pero aun cuando estamos desarrollándonos en la vida, hermanos, And even when we are developing in life, vamos adquiriendo conocimiento. we're acquiring knowledge. Y usted sabe de que entre más escucha uno cosas que le van a ser útiles, And the more you listen to things that are going to be utilized for you, más va a aprender. you're going to learn more. Por ejemplo, hay personas con que yo me he encontrado y no quiero ofender a nadie este día, hermano. For example, there's people that I've ran into, and I don't want to Y offend anybody que me han today. dicho, pastor, es que me cuesta aprender inglés. Pastor, it's hard for me to learn English. Y usted sabe que el inglés, hermano, no es porque uno se meta a leer libros. And English is not that you start reading books. Uno lo aprende como, hermanos, You learn it how? escuchándolo, Listening to it. oyéndolo. Listening to Entonces it. yo le digo a las personas, bueno, yo les recomendaría que escuche radio en inglés I recommend that you listen to radio in English. o vean programas en inglés. Or watch programs in English. Quítele la traducción de abajo porque solo esas letras va a ver y se va a perder toda la película. Take off the subtitles because you're just going to read them and you're going to forget, or you're not going to understand them. Porque lo que dicen en los subtítulos ya va como tres minutos atrás de lo que van diciendo. Because what's in the subtitles is like delayed of what is really happening. Entonces si uno está viendo los subtítulos So if you're watching the y el subtitles, diálogo va como 3 minutos adelante, hermanos. the dialogue is already 3 minutes ahead. Entonces yo le digo a las personas, escuche inglés. So I tell them, listen, ¿Qué es lo listen que in usted English. mira entre semana? What do you watch during the Oh, week? la radio en español, Spanish radio, la televisión en español, Spanish TV, la novela en español. soap operas in Spanish. Por lo menos hospital debería de ver, ¿verdad? Que es en inglés. General Hospital, which is in English. Entonces uno dice, ¿cómo voy a aprender si no escucho? And then one says, well, how am I going to learn if I don't listen?
Porque la habilidad está allí, hermanos. The ability is there. Dios nos ha dado la habilidad para aprender. God has given us that ability to Y learn. cuando venimos al conocimiento de And Dios, so when we come to the knowledge of God, cuando empezamos a escuchar de Dios, hermanos, when we begin to hear about God, la palabra dice, ¿cómo van a aprender si no han escuchado, hermanos? the word says, how are you going to learn if you haven't heard? ¿Cómo van a saber que Dios está allí si no lo han oído? How are you going to know that God is there if you haven't heard him? La escritura dice, acércate más para oír. The scripture says to get closer to be able to hear. Porque en el escuchar, hermanos, Because in listening está el saber, is the knowledge, está el poder aprender. is the ability to learn. Y si no, fíjese usted en cualquier salón de clases que usted vaya, en cualquier lugar del mundo, hermanos. You can go to any place in the world and go to any classroom. Una persona dando la clase There's one person giving the class, y todos los demás tienen que estar callados, and everybody else has to be quiet escuchando. and listening. Y cuando todos hablan, el maestro le dice, "Shh, niños, cállense porque así no me van a entender." And when everybody's speaking, the teacher says, be quiet, you're not going to understand what I'm saying. Porque el escuchar Because when you es listen, importante. is important. La fe, Faith, dice la escritura, says the scripture, viene por comes from el oír. by hearing, Y el oír por la palabra de Dios. and hearing by the word of Entonces, God. cuando hablamos de conocimiento, So when we speak about knowledge, siempre dependerá del interés que nosotros le pongamos, hermano. it depends on the interest that we give. Es decir, lo que yo quiero aprender, It's to say that what I want to lo learn, voy a escuchar más. I'm going to listen to it more. Lo voy a leer más. I'm going to read it Me more. voy a dedicar más tiempo a eso. I'm going to dedicate more time to that. Si usted se dedicara este día, hermano, If you dedicated today a escuchar a alguna persona hablar en chino to listen to somebody speak in Chinese, y empieza a leer libros en chino, and you begin to read books in Chinese, en un año usted está hablando chino, hermanos. in a year you're speaking Chinese. Te lo garantizo. I guarantee it. No escuché nada más que eso. Don't listen to anything else. But Compré that. un aparato para mi deporte que yo hago I bought a device for the sport I do, y quería usarlo el día de ayer. and I wanted to use it yesterday. Pero cuando lo enciendo, When I turned it on, está en chino, hermano. it's in Chinese. Y le dije a mis nietas, And so I told my a ver si granddaughters, ustedes los pueden descifrar esto. let me know if you can Y tell trataron me y what me it dice, says. Grandpa, está en chino, me dice. And they said, Grandpa, it's in Chinese. Y cuando se movió a la par de nosotros una persona oriental, And so there's an Asian person that came to Our campsite, beside of me. preguntémosle a él, él es chino. Me dice. Let's ask them. They're Chinese. Tal vez lo pueden hacer funcionar. No funcionó. It didn't work. Así que cuando uno quiere aprender algo, hermanos, So when you want to learn something, se dedica a eso. you dedicate time to it. Podemos decir con toda razón que el conocimiento se busca. We can say that knowledge, you seek it. Lo podemos pedir a Dios. We can ask God, Podemos orar we can y pray, decirle, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría, dame entendimiento. Yo sé que lo hacemos en algunas ocasiones. and say and tell him, give me knowledge, give me understanding. And I know we do that sometimes. ¿Y sabe a dónde nos va a guiar Dios siempre? You know where God is going to guide us to? A su palabra. To his word. No va a venir como iluminación el conocimiento, Knowledge is not going to come like sino que viene illumination, cuando nosotros lo buscamos but it comes as we y seek le dedicamos tiempo a and we Dios. dedicate time. Ahora, quiero decirles algo importante, hermano. So I want to tell you guys something important. Cuando Pedro dice, añádle a su fe conocimiento, When Peter says to add to your faith knowledge, él tiene una verdadera razón para decirlo, hermanos. he has a reason of saying Y es it. una razón muy importante. And it's a real important reason. El conocimiento o conocer más de Dios o más de Jesús o más de su palabra Knowledge of Jesus or knowing more of his word nos sostiene firmes en la fe, hermanos. sustains us strong in his faith. Nos in the faith. mantiene estables It keeps us stable y nos dirige por el camino correcto, and hermano. it guides us through the correct path. Cuando no usamos conocimiento When we don't use o cuando knowledge usamos nuestro propio conocimiento, or when we use our own hay knowledge, consecuencias lamentables, hermanos. there are consequences that we are lamenting. Y uno de los ejemplos más lamentables que tenemos en la escritura, hermano, And one of the examples that we have in the scriptures, es lo sucedido al pueblo de Israel, hermano. it's what happened to the people of Israel. Y al final de todo lo que había pasado con Israel, And at the end of everything that happened to de Israel, todo lo que Dios les había dado, of hermanos, everything that God has given casi them, unos
3,000 y algo de años después de haber guiado a Israel por tantísimas cosas, hermano, 3,000 years after that, he had guided Israel through a lot of de things, darles la palabra, hermano, of giving them the word, de darles la ley, hermano, giving them the de law, ponerle of profetas, de placing crear un prophets, sacerdocio, hermano, and creating a priest, de aún traer a Jesucristo a su propia tierra, hermano. and bring Jesus to his own land. Oseas, un profeta, escribió esto acerca de Israel, hermano. A prophet wrote Oseas this. 4:6, un pasaje muy conocido, hermanos. Hosea 4:6, it's a passage that is really known. Que dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. What does it Por say? cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hosea 4:6 says, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Sí, nos ponemos a pensar en este pasaje, hermanos, We can think in regards to this passage un poquito más profundo en este pasaje. a little more deep. Dios le está diciendo al profeta Oseas: God is telling the prophet Hosea, mi pueblo, my people, no un grupo de personas, not a group of people, no una generación, not a generation, todas las generaciones all que generations habían venido después de Abraham, that came after Abraham, después de Moisés, after Moses, después de Josué, after después Joshua, de los reyes, after the kings, después de David, hermanos, after después de aquellos everything. grandes profetas all those great prophets como Zacarías, like Zechariah, como Daniel, like Daniel, como Isaías, like Isaiah, profetas que trajeron iluminación sobre el pueblo de Israel, prophets hermanos, that brought illumination to the y que people los of Israel. tenemos en la escritura nosotros. We have them in the Pasajes que nos scriptures, enseñan de los tiempos, passages that teach us of the que nos time, dan sabiduría cuando los leemos, that give hermanos. us wisdom Nos when we dan read it. They entendimiento, give us understanding, y que a veces no les ponemos atención. and then sometimes we don't pay attention. Dios está diciendo acerca de esa generación God is speaking to that generation que fue destruido porque le faltó el conocimiento. who was destroyed because of lack of knowledge. Y no era que el conocimiento no estuviese presente o no fuese habilitado para ellos, And it wasn't that knowledge wasn't, they weren't able to get it, sino que lo despreciaron, hermanos. but they rejected it. Lo desecharon, They rejected lo it. hicieron a un lado. They put it to the Otras side. cosas son más importantes que el conocimiento de Dios. Other things are more important than the knowledge of God. Mi persona es más importante que el conocimiento de Dios. My person is more important than the Entonces, knowledge todo of esto God. lo está diciendo Dios acerca de Israel. So all of this, God is telling this to, Y Dios le to dice: in yo regards to también Israel. les quitaré el conocimiento del sacerdocio, It says, hermanos. I will take the knowledge from my priests. Es decir, que ni siquiera ellos iban a poder entender They won't be able to understand el sacerdocio de Jesús, hermano, the priests of God que vino como sumo sacerdote a Israel, hermano, who came as the high priest, y no lo lograron entender. and they weren't able to understand. Sus hijos, Their children, las generaciones que vinieron después, hermano, the generations that followed, no pudieron entender que el sumo sacerdote estaba en medio de ellos, hermano. weren't able to understand that the high priest was in between them. Y lo peor es And the worst thing que is, fueron destruidos, they were destroyed al igual que sus antepasados. as their ancestors. En el año 70 Dios destruyó el sacerdocio por completo, hermanos. God destroyed the priests after En el 70. año 70 Dios destruyó a Israel completamente, hermanos. In the year 70, God Y destroyed lo Israel entregó a la completely. esclavitud de otras naciones, que no fue hasta 1944, por la gracia de Dios, hermano, 1944, by the grace of God, que nuevamente fue establecida esa nación. which that nation was Dios reestablished. mostrando su misericordia God showing his mercy a un pueblo que no le quiso conocer. to a people that didn't want to know him. Sigo a una persona en YouTube. I follow a person on YouTube. Es un pastor, es un predicador He's a pastor, a preacher, que va mucho a Israel, hermano, that goes a lot to Israel. que vive cierto tiempo en Israel, He lives certain times in y Israel. él sale a las calles con su teléfono y su grabadora, lo que sea,
He goes on the streets with his phone and y his le recorder, pregunta a los jóvenes, a la gente que encuentra, hermanos. and he asks the youth and the people that he Do you sees, know about Jesus? ¿conocen de Jesús? Y la gente quiera, no, we don't know anything about Jesus. No, no sabemos nada de Jesús. Y le pregunta a los viejos, do you know anything about Jesus? And he asks the elder people, ¿conocen a No, Jesús? nunca hemos escuchado nada de Jesús. I ¿Quién don't es know anything él? about him. Who's he? Oh, uno que nació aquí hace 2000 años y que fue muerto en una cruz. Oh, sí, por ahí, una historia. He was somebody that was born 2,000 years ago and died Aún on a el cross. conocimiento no les ha llegado, hermano. The knowledge hasn't reached them. Dios detuvo el conocimiento para Israel. God withheld the knowledge for Y Israel. aunque Romanos 9 dice que un día lo va a dar otra vez, Although Romans 9 says that one day he's going to give it pero to no them, lo sabemos but we don't know en qué magnitud o de qué manera, hermano. in which way or what magnitude. Ahora, si pensamos que las consecuencias han cambiado, If we think that consequences have changed, es decir, de que desechar el conocimiento no tiene ninguna consecuencia, it's to say that to reject or throw away the knowledge has no consequence. no es así, hermano. It's not like that. Por todo el Nuevo Testamento, For everything in the New ya sea Testament, Pablo, Paul, ya sea el apóstol Pedro, the Apostle Peter, nos impulsa, hermanos, they impulse us, nos urgen they urge us a alcanzar el conocimiento verdadero del Señor y de su voluntad. to reach the true knowledge of God and His will. Por la misma razón, hermano, For the same reason, de no ser destruidos. to not be destroyed. Entonces, el conocer de Dios comienza con el deseo personal, hermano. So knowing God begins with your personal desire. Y es así como funciona. And this is how it works. Alguien nos habló de Jesús. Somebody spoke to us about Jesus. Alguien nos dijo, hay salvación en Cristo. Somebody told us that there's salvation in Christ. Y venimos a esa persona. And we come to that person. O algo sucedió en nuestra vida, hermano, Or something happened in our que lives llegamos al conocimiento de Jesús. that we come to the knowledge of Jesus. Ese solo fue el medio que Dios utiliza, hermano. That was just the little avenue that God uses. Ahora depende de nosotros, Now it depends on us de cada uno crecer en conocimiento, hermanos. to grow in knowledge. Usted sabe que no podemos pasar la vida en lo básico, hermano. You know that we can't spend our lives in basic En mode. Cristianidad 101 no podemos pasar ahí la vida. We can't live in Christianity 101. Tenemos que pasar a otro nivel, hermano. We need to continue Tenemos to que the next crecer. level and grow. Tenemos que desear el conocimiento, We need to hermano. desire the knowledge. Y quiero leerles estos pasajes que el apóstol Pablo escribió, And I hermanos. want to read these passages that Apostle En Paul Colosenses wrote capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. in Colossians 1:9 and 1:10. Cuando Pablo sabía de que la iglesia necesitaba conocimiento, hermanos. Paul knew that the church needed Y Pablo oraba knowledge, porque la iglesia tuviera conocimiento, and he would hermanos. pray so that church would have knowledge. Pero también la iglesia se movilizaba a alcanzar conocimiento. But at the same time, the church would move Es to decir, reach mientras knowledge. unos oran para que tengamos conocimiento, mientras unos oran por nosotros, Meanwhile, some pray for us to have otros nos knowledge. movilizamos, hermano. Others move. Es decir, que no esperemos que el conocimiento venga So we don't wait for the knowledge to come solo porque otros están orando. because others are praying for it. Tenemos que movilizarnos nosotros We need mismos. to move to it. Y es lo que Pablo le decía a la iglesia. And that is what Paul was telling the Colosenses people. 1:9 dice, Colossians 1:9 por lo cual says, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Y sigue diciendo, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. He continues saying, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo funciona esto? So how does this happen, or how does it Alguien nos function? trajo a Jesús. Somebody brought us to Jesus. Alguien nos habló de Cristo. Somebody spoke to us Pero about ahora yo Jesus. tengo que empezar
So now I have to a start desear conocer to más desire to know more de muchas cosas. of a lot of things. Voy a encontrar cosas fáciles, I'm going to find easy voy a things encontrar cosas difíciles. and difficult things. Pero las cosas difíciles no me deben detener, hermanos. But those difficult things shouldn't hold you back. Recuerdo una vez alguien que empezó a venir a la iglesia, hermanos. I remember the time somebody started coming to church. Y por alguna razón alguien le dijo que leyera al profeta Ezequiel. No lo recomiendo yo, empezar por el profeta Ezequiel, hermanos. Somebody told him to read about the prophet Ezekiel, which I don't recommend to start Porque es there, un poco complicado entender las profecías de Ezequiel, hermanos. because it's a little complicated to understand his prophecies. Requieren profundizar mucho en la escritura, hermanos. It requires that you dig deep into the Al igual que scripture, Isaías y al igual que Daniel, hermano. as Isaiah and Daniel. Empezamos por un libro suave, hermano. So you start by an easy book. Salmos, por ejemplo. Psalms, for example. Proverbios. Proverbs. Eclesiastés, no se los recomiendo mucho. Ecclesiastes, I don't really Porque recommend as well. ya el rey está hablando de sus problemas. Because the king starts speaking about his Pero problems. aprendamos a conocer cómo puedo alabar a Dios. Let's learn how we can start worshiping Cómo God. puedo conocer más de Él. How I can know more about En him. el Proverbios 1 habla de la sabiduría. And in Proverbs 1, it speaks about knowledge. La sabiduría Wisdom. viene Wisdom comes cuando la deseamos, when we cuando la desire buscamos. it, when we seek it. Y uno tiene que aprender a hacer algo, hermano, And you have to learn to do something. cuando desea obtener conocimiento de Dios, hermano. When you desire to have knowledge of God, Tiene que hacer la diferencia you need to make the difference en lo que yo sé, in what I know, lo que yo tengo, what I have, lo que yo soy, of who I am, lo que yo conozco, of what I know, por el conocimiento de Dios, hermanos. versus the knowledge of God. Es decir, que no puedo venir a Dios y diciéndole, Señor, pero es que. No, olvídese, pero es que. It's to say that you can't come to God, but God, it's because. He says, forget about it's because. A veces venimos a Dios, pero es que la religión tal. Olvídese de la religión tal, hermanos. We come and say, oh, it's because this religion is. Oh, que a Forget mí me about it. enseñaron así. Okay, déjelo a un lado, hermano. Well, they taught me like this. Okay, so leave it aside Y aprenda lo que Dios le quiere enseñar. and learn what God wants to Lo teach. que está en su palabra. What is in His Lo que es word. de su voluntad. What is in His will. Y Pablo lo dijo de esta manera. And Paul said it this way. Ojalá y podamos entenderlo. Maybe, hopefully, we can understand this. Filipenses 3, versos 7 al 9. Al Philippians 8. 3, chapter 3, verse 7 and 8. Y termino con esto. And we finish with this. Pablo dijo estas palabras. Paul said these words. Y sabemos de quién era Pablo. ¿Quién fue Pablo antes de venir a Jesús? And we know who Paul was before coming to Jesus. En este mismo pasaje, In this same passage, él dice, yo era, he says, I was. I was. Hebreo de hebreos. Hebrew of Hebrews. Yo era, dice él, He says, I was fariseo. a Pharisee. Yo era, dice él. I was, says he. Es decir, él siempre está hablando que en el pasado, He's always speaking of the past. él tuvo un conocimiento. He had a knowledge. Pero cuando vino a Jesús, hermano, But when he came to Jesus, una revelación nueva se descubrió en él. a new revelation was discovered in him. Y cuando hacemos lo mismo nosotros, And when we do the same, cuando le decimos al Señor, when we tell God, revélate en el conocimiento verdadero. reveal yourself in the true knowledge. Pablo dijo esto, Filipenses 3, Paul said this, versos Philippians 7 3, al 8. 7 and 8. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, es decir, todo lo que él era, las he estimado como pérdida por amor de Jesús, de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verse 7 says, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Amen. Pablo estaba seguro de algo, hermanos. Paul was certain about something. Mi conocimiento My knowledge, personal, my personal lo que yo he knowledge, aprendido, what I have learned,
Tengo que rendirlo a los pies de Jesús I need to surrender to God, to the para feet of que Él me Jesus, llene de su conocimiento. so He can fill me with His Que no puedo knowledge. vivir con ambos, hermano. Because I can't live with both. No puedo vivir con mi sabiduría I can't live with my o wisdom la sabiduría del mundo. or the wisdom of the world. La que Santiago dice, The hermano, one that James says, que la sabiduría del mundo that the wisdom of earth or world es diabólica, hermano. is diabolic. Es diabólica, dice él. It's diabolic, says he. Entonces, si yo quiero conducir mi vida con la sabiduría del mundo, So if I want to conduct my life with the wisdom of the world, no puedo tener el conocimiento de Dios. I can't have the wisdom of God. Tengo que rechazar aquello, hermanos. I need to reject, Tengo que dejar aquello a un lado. and I have to leave it Ya no aside prestarle atención a eso, and hermano. not pay attention to it. Un día tuve que literalmente regañar a alguien, hermanos. Así, yo nunca regaño. Bueno, casi nunca. Literally, I had to scold somebody, and I really don't do it. Le dije, deja de ver esa porquería de Discovery Channel, le dije. Así le dije, hermano. Stop watching Discovery Channel. Ese mugroso canal de Discovery Channel. That dirty channel. Hay cosas Discovery buenas, hay cosas rescatables. Channel. There's some things that you can rescue. Pero out que of las pirámides de Egipto, ahí descendieron no sé quiénes del espacio y ellos son los que nos gobiernan. Basura, hermanos. Right? what he said. Pero que los mayas, su calendario dice que en el 2012 se va a terminar el mundo. Basura, hermano. But the Maya said that in 2012 the earth was going to finish. Ya pasaron 12 Crash. años y no se termina, hermano. Y 12 en el years have 2012 passed se and it acabó el hasn't calendario maya. So 2012 the Mayans calendar finished. Que hay otros planetas donde se puede vivir. Basura, hermanos. There are other planets where you can live. Y hay gente que lucha por vivir en otros planetas, hermano. Luche todo lo que quiera. There are people that want to live in other planets. No hay Fight for posibilidad whatever. de vivir en otro planeta, hermano. There's no possibility of living in another La planet. tierra, dice la palabra. The word says that La the earth, tierra, nueva tierra, nuevo cielo y nueva tierra, hermanos. the word says that new earth, new heavens, and new skies. No dice Marte, Júpiter, Uranio, Neptuno. No, no. La tierra, It says earth, no ningún otro planeta. not any other planet. Y hay gente, perdón la palabra, estúpida que cree que se van a ir a otro planeta, hermanos. There are people that think they're going to go to another planet. Si no alcanzamos sabiduría de Dios, If we don't reach wisdom of God, la sabiduría del mundo, hermano, the wisdom of the earth, la sabiduría diabólica the diabolic wisdom nos va a destruir. will destroy us. Dios bendiga su palabra en este día. May God bless His word today. Amén.